Hola, hola, ¿qué tal, hermanos? Buenas tardes, buenas noches. Me da mucho gusto estar nuevamente en este tiempo, en este espacio devocional. Bueno, pues sean todos bienvenidos, mis hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel, acá en Culiacán, Sinaloa, y a todos aquellos que también nos siguen en esta transmisión de alguna otra iglesia. Yo sé que nos están viendo en diferentes partes de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Bueno, sean todos bienvenidos a este espacio devocional. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios, en un salmo, en donde nosotros podemos ver lo que es la transitoriedad de la vida del hombre. Hoy estamos, mañana quién sabe, pero por otro lado también vamos a ver sobre la eternidad de Dios. Y estoy hablando, mis hermanos, del Salmo número 90. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 90: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes de ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Oremos a nuestro Dios. Padre bendito, gracias, Señor, porque nos permites acercarnos, Señor, a tu bendita palabra. Quiero rogarte, quiero pedirte, quiero suplicarte, Padre eterno, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos conduzca a toda verdad, que podamos entender tu palabra bendita. Tráenos enseñanza, tráenos aliento a nuestra vida y ayúdanos a ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Bueno, estamos en esta época de balance, ya estamos terminando casi un año. Ya estamos terminando el 2020. Un año, hermanos, muy difícil. Ya estamos a 29, nos falta 30 y 31. Bueno, si no contamos este día ya, porque ya casi estamos terminándolo, estamos a 2 días de terminar el año, a 3 días de estar ya en el 2021. Bueno, en esta época, hermanos, de balance, tenemos que hacer un balance. ¿Cómo estamos, hermanos? Este salmo nos da una lección de contabilidad moral del libro de nuestra vida. Todos, hermanos, cuentan cosas materiales. Usted podría a lo mejor contar, algunas personas cuentan dinero, a ver cómo nos fue este año, cuántos ceros se agregaron a su cuenta bancaria, o tal vez se le agregaron ceros a su deuda. Yo no lo sé cómo esté
su balance financiero en este año. Algunos cuentan propiedades, yo no sé, géneros, etcétera, etcétera. Pero déjeme le digo que pocos saben contar el tiempo. Bueno, déjeme le digo que contar no es solo sumar, sino comparar, resolver problemas. Bueno, el Salmo 90, hermanos, que acabamos de leer, el versículo número 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta expresión de tal modo significa, hermanos, que hay diversos modos. Bueno, déjenme le digo, mis hermanos, que estamos viviendo tiempos difíciles en donde nos damos cuenta que el ser humano es tan frágil y vulnerable y que la vida puede terminar, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. Un virus nos puede atacar y quitarnos la vida. Hoy estamos, mañana, mis hermanos, quién sabe. Bueno, ¿qué nos enseña, hermanos, el paso de los años? Bueno, veamos, según el Salmo número 90, ¿qué es lo que nos enseña? Bueno, antes de abordar, hermanos, las enseñanzas de este salmo, déjeme le digo que aunque este salmo ha sido clasificado de diversas maneras, quizá el género literario más acertado para describirlo es la súplica comunitaria. Su tono, hermanos, es reflexivo y tiene fuertes elementos sapienciales. La reflexión o meditación del salmista, que destaca el contraste entre lo pasajero del ser humano y por otro lado la grandeza y eternidad de Dios, se vuelve oración. Su súplica es que Dios no se olvide de la fragilidad humana. Este es el único salmo atribuido a Moisés y ciertamente tiene coincidencias temáticas con el Pentateuco. Podemos ver, por ejemplo, allá en Deuteronomio capítulo número 2, de los versículos 32 al 33. Sin embargo, mis hermanos, es difícil dar a Moisés el crédito en forma concluyente. Esta oración puede ser de un poeta posterior, como dicen algunos comentaristas, cuya inspiración habría venido de los textos atribuidos a Moisés. Bueno, en primer lugar, hermanos, vemos la enseñanza de este salmo, que es la brevedad de la vida. Lo podemos ver, hermanos, de los versículos 3 al versículo número 11. Es muy corta, hermanos, para las facultades de nuestra inteligencia. Déjeme le digo que las tortugas y los elefantes viven muchos años más que los seres humanos. Por ejemplo, la tortuga gigante, con una longitud de hasta 120 centímetros y un peso de 250 kilos, puede vivir en promedio entre 100 y 130 años. Por otro lado, hermanos, hay árboles centenarios. Por ejemplo, está la encina de Abraham, venerada durante siglos en el valle de Mamre, cerca de Hebrón, en Cisjordania. Bueno, el árbol marca el lugar en donde el padre fundador de Israel habría sido visitado por los ángeles que le prometieron un hijo. Bueno, déjeme le digo que esta encina podría tener alrededor de 5,000 años. Pero déjeme le digo que la vida del rey de la creación es efímera y corre un paso cada año. Cada año que pasa, hermanos, estamos más cerca, hermanos, de terminar esta carrera llamada vida. Bueno, el versículo número 10, hermanos, de este salmo número 90 nos dice, fíjense, versículo número 10: los días de nuestra edad son 70 años
y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pasan y volamos. Bueno, hay personas que dicen, bueno, hemos ganado, dice la ciencia, pero esto solo es cierto en parte, porque podemos darnos cuenta, hermanos, que existen nuevas enfermedades, y una de ellas es la que estamos viviendo, hermanos, que nos tocó vivir en este año histórico 2020, esta enfermedad de este virus llamado COVID, que está haciendo estragos, hermanos, entre la humanidad. Nuevos virus, nuevos peligros, bueno, que acortan, hermanos, la vida del ser humano. Por otro lado, hermanos, la brevedad es consecuencia, hermanos, del pecado. La brevedad de nuestra vida es consecuencia del pecado. Según el salmista, el versículo número 9 y el versículo número 11 dicen: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Y el 11 dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes de ser temido? Así que, mis hermanos, la brevedad de nuestra vida es consecuencia del pecado. Déjeme le digo que cuando Dios creó al hombre, al ser humano, lo hizo, hermanos, pensando que iba a crearlo para que tuviera una relación con Él de una manera eterna. Pero, hermanos, el pecado entró en el hombre por su desobediencia y entonces, hermanos, esa vida se vio acortada. La brevedad, entonces, mis hermanos, es consecuencia del pecado. Déjenme le digo que los antediluvianos no morían tan pronto. Eso lo podemos ver allá en el libro de Génesis, capítulo número 6, versículo número 5. Bueno, según la narración, hermanos, del Antiguo Testamento, el hombre más longevo sobre la tierra fue Matusalén, con 969 años. Le sigue Jared, el padre de Enoc, con 962 años. Y el tercero más viejo fue Noé, con 950 años de edad. Entre los patriarcas, hermanos, del pueblo de Israel, Abraham vivió 175 años. Isaac fue el más viejo, con 180 años. Jacob vivió 147 años y José 110 años de vida sobre la tierra. Bueno, déjeme le digo que un millonario confesaba que los días de felicidad completa en su vida no habían sido más que 14. ¿Qué 14? ¿Se imagina? Un millonario que tenía muchos bienes materiales. Qué triste es que él pensara que solamente 14 años de su vida él había sido feliz. Bueno, podemos ver entonces, hermanos, que este salmo nos da la enseñanza de la brevedad de la vida. Y aunado, hermanos, a enfermedades, peligros, virus que nos aquejan, bueno, pues todavía muchas de las veces se acorta la vida del hombre. En segundo lugar, hermanos, podemos ver que este salmo nos da la enseñanza de la importancia de la eternidad. El hombre, por tener la facultad de recordar el pasado e imaginar el futuro, no se conforma, pues siente que algo es eterno. ¿Qué puede ser este eterno? No puede ser otro, hermanos, más que el autor de todo, el autor de todo. El eterno contempla el paso de las generaciones con sus locuras, con sus ambiciones, guerras y vicios denigrantes que acortan la vida. La actitud, hermanos, del Eterno. ¿Cuál es la actitud, hermanos, de nuestro Dios? Bueno, el versículo número 1 y el versículo número 2, fíjense lo que dice. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo.
tú eres Dios. La expresión, hermanos, refugio en cada generación. Millones de almas, hermanos, sintiéndose arrastradas por el tiempo, se lanzaron, hermanos, por fe en brazos del Eterno y no quedaron, hermanos, defraudadas. Un día lo veremos, hermanos. Cuando Moisés escribía, hermanos, este salmo, Dios había sido refugio. Dios había sido refugio, hermanos, para muchas personas. Uno de ellos es Enoc, allá en Génesis 5:22. Pero también, hermanos, para Noé, la fe le procuró refugio contra el diluvio. Pero también, hermanos, para nosotros tenemos que reconocer, mis hermanos, que Dios nos ha librado de grandes peligros. Y si estamos hoy aquí, siendo 29 de diciembre del 2020, hermanos, es porque hemos experimentado, hermanos, la protección. Hemos experimentado la mano poderosa de nuestro Dios, resguardándonos, hermanos, de todo peligro. Muchos, hermanos, en este 2020 ya no están hoy. Pero si tú y yo estamos de pie, es solamente por la gracia, la misericordia, la providencia de parte de nuestro Dios. Agradezcámosle, hermanos, a nuestro Dios, recordando nuestra vida pasada. Quizá, hermanos, de accidentes o enfermedades que han alcanzado a otros. Dios es el mismo en cada siglo para los que en Él esperan. Pero también, hermanos, este salmo nos enseña la voz del tiempo. Dice el versículo número 3: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Bueno, convertíos o volved a mí, hijos de los hombres, dice este versículo número 3. No lo dicen solamente los predicadores, sino lo dice Dios por su palabra y la naturaleza, por los rasgos de la vejez que predice un próximo cambio de vida. Algunos, hermanos, hastiados por las contrariedades de la vida, dicen, ojalá fuésemos muertos. Pero Dios, hermanos, sabe que no nos conviene el cambio tal como estamos. ¿Qué significa, hermanos, la advertencia de nuestro Dios? Bueno, nos dice que debemos de dar media vuelta, volvernos a Él, convertíos de nuestros malos caminos, arrepentirnos de nuestros pecados, dar la vuelta de 180 grados e ir ahora en pos de Él. ¿Cuándo, mis hermanos, debemos de hacer esto? Bueno, el Salmo 95:7, hermanos, nos da la respuesta. Fíjense lo que dice el versículo número 7. 95:7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz. Hoy, hermanos, tenemos que hacerlo. Hoy tenemos que dar media vuelta y volver a nuestro Dios. Pero por otro lado, hermanos, debemos decidirnos por Dios para amarle y para servirle. Fíjense lo que dice, hermanos, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que, mis hermanos, necesitamos conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo para que nosotros, hermanos, podamos tener una eternidad con Él. Pero hoy, hermanos, es el día que Dios quiere que lo hagamos. El valor de esta nueva vida, hermanos, el versículo número 2, hermanos, del Salmo número 90, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Bueno, el valor, hermanos, de esta nueva vida
es que hay que mirar la vida no solo como un don que se nos arrebata a prisa, sino como una oportunidad que se nos da, no solo atrás, sino adelante. Contar los días según Dios no es para ponernos tristes, sino sabios, porque nuestra vida, hermanos, puede acabar en cualquier momento. El Señor, hermanos, nos insta en su palabra a ser sabios y a considerar la forma en que gastamos nuestros días. En el mismo Salmo, hermanos, Moisés pedía: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y ese contar nuestros días, hermanos, y ese traer al corazón sabiduría, significa conducirse en el temor del Señor, como lo dice su palabra. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Job 28:28. Pero así como de perecedera es la vida del hombre, así es también la gloria de ella. Cuando se dice que alguien está en la flor de la vida, casi siempre es una referencia a que es una persona joven. La juventud es como una flor, así como su duración es sumamente breve. El libro de Job, hermanos, nos da varias ilustraciones sobre la rapidez, hermanos, de los días del hombre sobre la tierra. Dice Job 7:6: y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Otro texto, hermanos, allá en Job 7:7 dice: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Por otro lado, hermanos, también nos dice otro pasaje: mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Job 9:25 y 26. Es en la juventud, mis hermanos, donde el hombre logra la óptima expresión de su energía, de su ciencia, de su cultura, de su saber. Es en la juventud donde se conquistan todos los triunfos y se llega al clímax de la vida. Pero ¡ay! Dura tan poco. Por esto, mis amados hermanos, bien hacen si escuchan al Señor, que les dice que la juventud es como una flor que pronto se marchita, y por esto deben tenerlo presente en los días de su juventud y considerarlo siempre como el creador de sus vidas, como el centro de sus vidas y como el conductor de tu vida. Tiene razón, hermanos, el hermano Jorge Díaz Mora, autor de la letra y la música del himno La vida se va como el viento, como insta al hombre a buscar a Jesucristo mientras haya vida. Pero también, hermanos, este salmo nos enseña 3 súplicas que debemos de hacer delante de nuestro Dios y que debemos de hacerlas nuestras. Las encontramos, hermanos, de los versículos 14 al versículo número 17. Fíjense lo que dice el versículo número 14 del Salmo número 90. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Bueno, vuélvete, Jehová, a nosotros. Antes, hermanos, el salmista nos exhorta al volvernos a Dios, pero una vez somos suyos, necesitamos, mis hermanos, mantenernos en comunión para que Él vuelva, que sus misericordias vuelvan a nuestro favor. Por otra parte, hermanos, el versículo número 16 dice: aparezcan en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Que la obra de Dios, hermanos, se manifieste en cada uno de nosotros. Esta obra, hermanos, es la obra
del Espíritu Santo en el corazón. Que Dios, hermanos, nos santifique, hermanos, ya que el tiempo pasa, hermanos, tan rápido, y que dejemos, hermanos, que Él haga la obra en cada uno de nosotros. Que seamos librados, hermanos, de equivocaciones. El versículo número 17 dice: sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Que seamos, hermanos, librados de equivocaciones. Ignoramos, hermanos, el futuro. Ignoramos el porvenir. No sabemos, hermanos, lo que viene. Así que, mis hermanos, necesitamos que Dios ilumine y guíe nuestras decisiones. Que Él ordene lo que estamos haciendo mal. Que Él apruebe y prospere lo que estamos haciendo bien durante todo el año que viene. Este salmo, hermanos, nos revela el sentido de la eternidad y gracia divina que se pone de manifiesto con la resurrección de Cristo. La recompensa humana, de acuerdo con el salmista, es mínima y sobria. La eternidad que parecía ausente para el disfrute de la humanidad se hace realidad en el sacrificio de Jesús en la cruz, que le permite a la humanidad disfrutar de forma plena la vida eterna que emana de la misericordia del Señor. El sentido de pequeñez humana que destila este salmo debe entenderse ahora, hermanos, desde la perspectiva de la cruz, que le brinda al ser humano posibilidades nuevas en relación con la vida, la muerte y resurrección de Jesús. Inclusive la muerte, vista como el punto final de la fragilidad humana, es superada por la manifestación de amor de Dios en Cristo, que ahora no tiene poder sobre la gente de fe. Las penas de la vida, las angustias de la existencia, los sinsabores de la sociedad, las crisis nacionales, las dificultades internacionales, las enfermedades, no tienen ahora la última palabra para la gente de fe, que se apoya en la resurrección de Cristo para descubrirle el sentido real a la vida. De esa forma es que los creyentes pueden afirmar que están crucificados con Cristo para disfrutar también de su vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas la transitoriedad de nuestras vidas. Nos recuerdas que nuestra vida, nuestros días están contados y que somos tan frágiles, Señor, que en un abrir y cerrar de ojos nuestra vida puede pasar, y que somos tan vulnerables como seres humanos que un simple virus nos puede terminar, puede acabar con la humanidad. Pero también, Padre Santo, también nos recuerdas de tu eternidad, y que, Padre Santo, que si nos volvemos a ti arrepentidos, Padre Santo, y te entregamos nuestra vida, y que si creemos que Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación en la cruz del Calvario, y que a través de ello nos puede dar vida eterna, razón de ser y seguridad en ti. Gracias, Señor, por recordarnos esto. Y ahora, Señor, que estamos terminando casi un año más, permítenos recordar que nuestra vida está en tus benditas manos. Permítenos, Padre Santo, también hacer una auditoría, Señor, espiritual, y ver en qué cosas hemos fallado, qué cosas todavía no te hemos entregado, y que podamos, Padre Santo, entregártelas y disfrutar, Padre Santo, aquí y ahora una vida eterna, y que podamos, Padre Santo, darte la gloria y darte la honra, Señor, con la vida que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis hermanos, por acompañarnos en este tiempo devocional. Los invito
a que mañana nos acompañen en el culto de oración. Mándenos sus peticiones de oración a través del grupo de WhatsApp, también mándenos un mensaje a través de la página de Facebook de la iglesia, y también los invitamos el día jueves a que tengamos un culto de fin de año, pero también un culto de inicio, hermanos, del año 2021, dándole gracias a Dios por todo, hermanos, lo que Él nos ha dado, y poniéndonos en sus benditas manos para que Él nos bendiga en el próximo año que vamos a iniciar. Les recuerdo que el jueves la cita la tenemos a las 7:30 de la noche en el grupo de WhatsApp de la iglesia, y vamos a subir el mensaje, hermanos, a través de la página de Facebook. Dios les bendiga, cuídense mucho, mis hermanos. Vamos a esforzarnos en todo lo que hagamos, y que Dios nos bendiga. Hasta luego.